Buenas noches. Venga. Estamos aquí en Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de los hechos y noticias del sector energía, la economía y la sustentabilidad que marcan el rumbo de nuestro país. Hoy tenemos como invitado a Pablo López Arabia, doctor en economía y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. ¿Cómo estás, mi estimado Pablo? Pues muy contento, Pedro. Un saludo primero que nada a ti y a la audiencia. Un gusto reencontrarte y desearte que esta nueva aventura profesional que tienes en este espacio pues sea con el éxito que te mereces y que sobre todo la audiencia reciba pues la información más precisa del sector y como siempre un gusto colaborar con ustedes. Gracias, mi estimado Pablo, por estar en nuestra primera emisión de Factor Energético Semanal. Y bien, pues sin más preámbulo, iniciemos con esto de los mercados financieros. En esta semana el dólar cerró en 20.42, la bolsa tuvo un avance de 2.27% para cerrar en 48.726 puntos. Los CETES quedaron en 4.07%. Y el Dow Jones subió 1.18 para cerrar en 34.200 puntos. Digamos, ya van 2 semanas de alguna manera de positivas. ¿Tú qué me puedes comentar respecto a los mercados financieros, mi estimado Pablo? Pues mira, yo creo que en general están reflejando pues que las expectativas de crecimiento, sobre todo arrastradas por Estados Unidos, recordarás que el proceso de vacunación va bastante bien, ya más o menos vamos a poner que entre el 25-30% de la población está vacunada y eso pues es algo muy importante para que la economía norteamericana empiece a abrirse y que obviamente esto reactive mucho de los negocios. Y creo que, pues, a final de cuentas, cuando tú vas a la bolsa, lo que estás comprando son esas expectativas de que la economía le va a ir mejor, que las empresas van a abrir, que van a empezar a vender, que la situación económica va a mejorar. Yo creo que eso explica por qué los mercados han empezado a reaccionar muy bien, particularmente en Estados Unidos. Obviamente, si valoramos la semana, Pedro, pues siempre durante la semana hay algo de volatilidad, pero podríamos decir que la tendencia es que el mercado accionario sigue siendo pues positivo y se ve alentador. Si nos movemos al tipo de cambio, pues yo creo que esa es la buena noticia para México. El tipo de cambio ha empezado a tener espacio de regresar. Si vemos ahorita la última cotización en este momento que estamos grabando esta sesión, pues más o menos anda por debajo de los 20 que tú señalabas, ya anda el peso mexicano un poquito abajo de esos 20 pesos que señalabas por dólar, y creo que fundamentalmente se debe a no tanto a lo que hemos hecho bien en la economía mexicana, porque pues todavía hay muchas dudas. Si te das cuenta, nosotros vamos a un proceso un poquito más lento que nuestro vecino del norte, pero creo que lo que está reflejando es que este paquete de estímulo en Estados Unidos tan grande y que se avisora que pudiera haber otro paquete de infraestructura que va a proponer el presidente Biden en Estados Unidos, pues está haciendo que si lo combinamos con el creciente déficit fiscal que hay en Estados Unidos, pues que el dólar se esté debilitando un poquito, y creo que eso es un espacio para que el peso le esté yendo bien ahorita. Ok. Pues bien, como tú dices, las expectativas son de alguna manera positivas, que tiene que ver con otra noticia muy interesante, la conferencia de Martin Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, que digamos que de alguna manera vino a reiterar un poco las expectativas que tiene el Fondo Monetario Internacional para México, que es un crecimiento de 5% para este año y de un 3% para el próximo, con una revisión al alza de 0.7 puntos para este año y 0.5 para el otro. Aquí, de alguna manera, pues son esas expectativas, bien como dices tú, que tienen que ver con Estados Unidos. ¿Qué comentarías al respecto, mi estimado Pablo? Pues yo creo que le acabas de dar el clavo. En realidad, gran parte de ese crecimiento es porque sí, la economía mexicana, pues ahorita si tú ves los semáforos en relación a la pandemia, pues hemos pasado de un mapa que estaba en color rojo predominantemente y naranja, pues cada vez está cediendo más a un color amarillo verde, y esto lo que está haciendo es que la economía mexicana se está viendo gradual. Ahora eso no exenta que haya nubarrones en el horizonte de corto plazo de posibilidades de una pues nuevos contagios, pero al menos ahorita es que se ha cedido y que eso empieza a mostrar que podría la economía
reabrirse y con los efectos que esto pudiera tener. Ahora, en realidad, esa proyección de crecimiento que tú acabas de señalar, que dijo el director del hemisferio occidental, el señor Werner, pues generalmente se asocia más bien por el arrastre que va a tener la economía mexicana por el crecimiento que tiene Estados Unidos. Claro. Si checamos cuánto es la proyección de Estados Unidos, es 6.4. Entonces, Sí, realmente el crecimiento, es decir, la famosa locomotora que nos va a arrastrar Estados Unidos, creo que ahora más que nunca es palpable eso, ¿no? Simplemente te voy a dar un dato adicional, mi estimado Pedro. México ya es el principal socio, ¿no? Comercial de Estados Unidos, desplazando a Canadá y a China, lo cual significa que, pues ahí se refiere que precisamente por esta pandemia que ha dificultado algunas cadenas de valor con China o con algunos otros mercados, ha tratado de revirar más hacia la región de América del Norte y creo que eso ha detonado mucho la industria mexicana, particularmente la parte automotriz, que aunque ahorita está batallando algo con lo de los chips sí. y los semiconductores, pero en realidad se ve que hay momentum, que realmente la economía mexicana va a tener un buen arrastre por parte de Estados Unidos. Pues interesante, interesante noticia, sin duda. Y esto también tiene que ver un poco con el tema del boletín que publicó la Agencia Internacional de Energía, donde hace una revisión de sus cifras y de alguna manera es una actualización de la demanda mundial de petróleo y la coloca en 96 millones de barriles diarios, que es un avance de su revisión anterior de 230,000 barriles y que de alguna manera con esto estima una demanda mayor de 5.7 millones de barriles diarios respecto al 2020, mi estimado Pablo. Al respecto, me imagino que todo viene en cadenita, ¿no? De alguna manera vienen las revisiones Sí, económicas y incluso ahí, pues por eso da la explicación la agencia internacional. sí, un mundo con mejores proyecciones de crecimiento, pues significa que pues estamos viendo esas famosas W. Si graficáramos las expectativas de crecimiento, veremos que de la caída que tuvimos en el 2020 ya se muestra la famosa V, esa Ok, recuperación, que en los países no es igual de pronunciada, pero sí tenemos esa V. ¿Qué significa? Que pues eso implica que las economías que se están reactivando pues van a demandar más combustibles en general y particularmente crudo, ¿no? Yo creo que es donde vemos esa famosa demanda reprimida, que pues ahora que se empieza a liberar, pues mucha gente quiere salir a viajar, quiere salir sí, a tomar un vuelo, a salir a la carretera, y eso va a implicar más consumo de gasolina, más consumo de turbocina. La gente, pues ahorita en la pandemia, pues ha estado cocinando más. Entonces yo creo que a final de cuentas se nota que esta apertura pues va a generar mayor demanda. Ahora yo lo tomaría con cautela porque mucho de esa demanda no es simétrica y no es pareja. Es decir, ok, recordemos que los países avanzados, particularmente Estados Unidos, van a tener una recuperación más acelerada, sobre todo por los paquetes de estímulo. Hay mucho dinero sí, circulando en la economía norteamericana, va a generar gran demanda, pero esto no es general en todos los países, aunque creo que el beneficio es que fue tal la contracción histórica que vivimos en el 2020 que simplemente por el hecho de la base de comparación, pues los crecimientos de todos los países se van a ver muy altos y eso pues está haciendo que los precios de los commodities esté beneficiando a muchos países de la región, particularmente a Chile con el cobre. También tenemos casos como el de algunos lugares como Argentina, que también pues tiene la parte de los agropecuarios, particularmente la soja. Entonces creo que es el buen momentum que está viviendo esos commodities, pues es una buena noticia para América Latina, que son países fundamentalmente exportadores de materias primas, y creo que en el caso de México pues se conjuga que pues al menos el ingreso importante que es la parte petrolera, que aunque sigue la plataforma de la proyección de la plataforma de exportación de México y la expectativa de producción sigue estando, pues si vemos los precriterios de política económica, para este año se espera que estén en 1.09 millones de barriles al día. Para el siguiente año, pues espera que la plataforma de exportación pues esté abajo de 1 millón y creo que ahí es donde pues al menos si la producción está cayendo, pues que al menos el precio lo compensen y creo que esa es la buena noticia para México, que tiene un efecto positivo por el lado de los precios de los commodities, particularmente el precio crudo, y que por el otro lado tiene el arrastre de la actividad económica de Estados Unidos y que por tanto va a potenciar su crecimiento.
Sin duda, las buenas noticias, aunque siempre las buenas noticias no todo es miel sobre hojuelas, mi estimado Pablo, tenemos el tema de los commodities, como lo dices tú bien, y bueno, ese factor energético es el que también está poniendo el tema de la inflación en la mesa. Incluso el director del Fondo Monetario Internacional, Martín Werner, señaló también a los energéticos como un tema de riesgo para la inflación. Incluso en México, bueno, los precios de los energéticos se han ido muy por arriba del promedio de la inflación. Por ejemplo, para marzo los energéticos subieron 14.55 y la inflación 4.67 anual. Digamos, ahí ya hay una gran brecha entre la inflación y los energéticos se están convirtiendo en un factor de presión. ¿Qué podrías comentar al respecto, mi estimado Pablo? Sí, casi estamos viendo que la parte de lo que llamamos la inflación no subyacente y el componente energético en particular se nos ha disparado casi 3 veces del componente general, es decir, está creciendo a una tasa muy acelerada. Esto creo que hay que tomarlo también con las reservas, porque recordemos que precisamente hace un año tú y yo platicábamos de la caída que tuvo el precio del petróleo tan significativa. ¿Te acuerdas Así es. que en el mes de mayo el contrato del futuro se fue hasta terreno negativo? Negativo, así Entonces, es. cuando vemos la tasa de comparación, pues obviamente que a una tasa tan baja, pues cualquier variación, pues nos hace tener crecimientos potenciales. Entonces, ahora, eso no impide que también el nivel ha mejorado mucho y que los precios han mejorado, pero creo que en parte se debe a esa basecita de Ok, comparación que ayuda, porque cayeron tanto que pues lo que estamos viendo es un pequeño respiro de los commodities. Pero también creo que eh, es, esa recuperación de la actividad económica pues va a hacer que se potencien, pero también recordar que tenemos la parte de la OPEP, que recordarás que mantiene sus recortes. Entonces tenemos una sí, economía que por el lado de la demanda está creciendo y por tanto pues eso es positivo para los precios, pero estamos viendo también por el otro lado que la oferta la han contraído. Ahora, en el momento en que las economías ya no puedan soportar pues el mantener esos recortes petroleros porque hay problemas de finanzas públicas en muchos de esos países miembros de la OPEP o no OPEP, así pues es. posiblemente le abran la llave al crudo y podamos tener que los precios se empiezan a estabilizar. Yo creo que mi expectativa es que los precios sí van a empezar a mantenerse altos, pero yo veo un horizonte de que si la demanda empieza a soltarse como corresponde, pues deberían de estar oscilando entre 55, en el rango de 55, 60. Veo difícil que se disparen, digamos. Yo creo que podríamos tener muchos choques estacionales, sobre todo en el verano, cuando venga la demanda de gasolina muy importante, y ahí Mm, sí podemos tener el componente de precio que dispare la inflación, pero es muy coyuntural. Casi te puedo decir que el mercado ya lo trae descontado. Si tú checas ok, el dato de inflación que salió para Estados Unidos del mes de marzo, llegó a 2.16, pero si tú le quitas el componente de energía y de alimentos, queda en 1.6. ¿Qué ok, significa? Que realmente lo que ahorita está reflejando presiones inflacionarias es la gasolina y la base de comparación. Y el crudo, obviamente. La claro. gasolina en general, el crudo, pero también la base de comparación. Pero esa estimación ya se tiene modelada que va a llegar a su pico máximo para el mes de mayo, junio, y a partir de ahí va a regresar a su senda. Entonces sí vamos a tener un choque de inflación, como bien dices Pedro, pero está claramente mapeada por el mercado y para nadie es sorpresa. Tan es así que por eso salió un dato tan alto de la inflación en Estados Unidos y el mercado casi no reaccionó. Ahora en Ok, México sí empieza a preocupar el dato de inflación porque esa inflación de los energéticos que sabemos que iba a ocurrir, porque pues, sabíamos de esa base de comparación y que la economía se está abriendo, pues lo único que preocupa es que hay algunos productos, un cambio en la composición del gasto del mercado mexicano que sí está haciendo que algunos productos se disparen y que si se combina con la ausencia de oferta en algunos productos, pues nos explica por qué estamos teniendo precios del aguacate tan caro, del limón mm, los precios de la tortilla. Y es donde creo que el Banco de México ya no se siente tan cómodo con una inflación ok. que empieza a empujar por la parte de los energéticos y por la parte de las mercancías. Bueno, vaya situación. Entonces, de alguna manera, pues sí,
tendremos que estar muy pendientes de la inflación de los próximos meses. Como dices tú, va a ser alta, hay que esperarla, pero de alguna manera, pues ya el Banco de México tendrá que tomar sus medidas para que de alguna manera esto no se les vaya. Y bueno, Aunque, como perdón que te interrumpa ahí, Pedro, porque esa parte también Banjico la tiene mapeada. Lo importante es si el mercado cree que esa meta de Banjico la va a llegar, porque si tú ves el informe trimestral del Banco de México, en una de sus proyecciones se encuentra que la inflación va a llegar a su máximo en el segundo trimestre, y así después es, del segundo trimestre ellos encuentran que va a empezar a converger al objetivo el cuarto trimestre. Entonces ellos también esperan esta famosa joroba. Vamos a llegar a un ok. pico en el segundo y a bajar. Ahora, el problema es que esa joroba que se iba a dar por energéticos, pues de pronto no se nos desfase y se nos empiecen a brincar otros productos y que haga que la inflación se nos desborde. Pues sí, sí son temas que tendremos que estarlos cuidando. Incluso hablando de los precios del petróleo, bueno, la mezcla mexicana en esta semana ganó 6,83 y en el año ya acumula una ganancia de casi 30%, 29,41. Pero bueno, como Sí, dices tú, es parte de... fíjate, y ese es un punto interesante porque si tú ves los precriterios de política económica para el 2022, el precio que se tiene contemplado para este año en las primeras proyecciones es de $55. Recordarás que para este año se contempló un precio en el presupuesto de $42.10. Entonces significa que en realidad, pues esto le va a dar un espacio fiscal Ujú, importante al gobierno mexicano, porque si se materializa esos $55, pues si se habían presupuestado, pues estamos hablando de prácticamente, pues 8, son 42, 8.50, pues estamos hablando prácticamente de $13 adicionales que tendríamos como expectativa, ¿no? expectativa, claro. Entonces, me parece que en caso de que se materialice, pues es una buena noticia. Y si pensamos, bueno, ahí yo te diría que ese es un tema que seguramente vamos a hablar al final, porque tenemos ahí cambios en la ley de hidrocarburos, pero suponiendo que también esta mejor ambiente de la economía haga que los productores de petróleo que tienen concesiones privados, pues empiecen a producir mejor y más, pues tendremos más recursos en el Fondo Mexicano del Petróleo y eso es Mm, muy buena noticia porque va a reabastecer de recursos a los fondos de estabilización y así es. recuerda que de ahí es donde se sale el dinerito para pagar las coberturas petroleras. Así es. Muy bien, mi estimado. Pues antes de pasar al tema de la ley de hidrocarburos, me gustaría comentar también que Marcela Barreiro la eligieron como nueva presidenta y directora ejecutiva de Daimler Trucks México. Las mujeres siguen ganando espacios en los temas ejecutivos, mi estimado Pablo. Fíjate que sí, y es una muy buena noticia y yo estoy feliz de escuchar eso porque precisamente te comparto que este año yo estoy impulsando una iniciativa precisamente con directoras del sector financiero y empresarias líderes Ah, para mira, dar mentoreo a jóvenes estudiantes del sector financiero y creo que es muy importante que se siga en esa senda, que cada vez más mujeres participen en las carreras que son las famosas STEM, de estas carreras de ciencias, sí, de tecnología, pero que también pues las mujeres participen en el sector financiero. Tenemos recientemente a Jen Fraser que comanda Citigroup a nivel mm, global. ujú, Tenemos a los organismos globales como el FMI con la señora Cristalina Georgieva, tenemos en el Banco Central Europeo a la señora Lagarde. Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy importante y si nos vamos al sector energía, pues el sector energía pues es muy importante que es un sector tan dinámico, tan importante, que más mujeres participan es una muy buena noticia y en el sector automotriz, pues déjame decirte que no es la única. En el sector automotriz ya claro, teníamos una mexicana que lideraba la parte de Nissan. así Entonces, pues es, me parece que ahí es una muy buena noticia de este empoderamiento de las mujeres y creo que qué mejor que no sea una, sino que sean muchas y que sea un camino de expansión, porque yo creo que eso hace que, fíjate, hay un estudio que sugiere que las empresas que tienen una visión en sus consejos de administración que incorporan a mujeres, hace que la productividad mejore, pero que también se potencien las ideas. Y eso es así claro, es, así porque es, se enriquece la perspectiva y las maneras de pensar, y yo creo que eso es algo muy positivo y yo lo felicito. así es. No, pues felicidades a Marcela, sin duda, y bueno, a todas esas mujeres que están ganando un lugar con trabajo y
con aportación para las empresas, mi estimado Pablo. Y bueno, mi estimado Pablo, pues me gustaría entrar al tema de la semana, que yo creo que la aprobación de la ley de hidrocarburos es todo un tema. Es, digamos, el segundo movimiento del gobierno federal para hacer una contrarreforma energética. Creo que se está completando su movimiento. Está afectando esta nueva ley, de alguna manera va a afectar la distribución, el almacenaje y el transporte de hidrocarburos. Ahora sí que dentro de sus comentarios es que quiere maximizar el factor de producción de los hidrocarburos y los petrolíferos. Según desde su punto de vista, garantizar el suministro de los mismos. Pero tú qué ves, mi estimado Pablo, dentro de esta ley ya aprobada en la Cámara de Diputados, ahora pasa al Senado, que todavía falta ese tramo. Ahí pareciera que no va a haber tanto problema. ¿Tú qué comentarías sobre esta nueva ley, mi estimado Pablo? Pues mira, yo creo que nadie en su sano juicio diría o pensaría que estuviera mal si el gobierno participara con su empresa productiva del Estado en un sector tan clave como es el sector eléctrico y el sector energético en general, si tuviera los recursos y tuviera la infraestructura. Es decir, Okay. ¿qué país no quisiera tener una empresa sólida, fuerte, grande, robusta, nacional, que yo creo que cualquier país, tú vas y le dices a los franceses que aspiran, pues yo creo que aspiran tener eso les da algo que les permite impulsar a su industria. Sí, pero cuando han pasado muchos años desde que se hizo esa famosa expropiación petrolera y que, como dijera un expresidente, cuando nos llegó el segundo yacimiento más grande del mundo, que fue Cantarell, pues hay que acostumbrarse a administrar la abundancia, pues no supimos administrar esa abundancia y ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos una empresa que tiene deudas, una empresa que ya no tiene infraestructura, una empresa que tiene muchos pasivos laborales. Entonces, una cosa es lo que desearíamos y otra cosa es lo que es factible, lo que es desde el punto de vista económico, financiero. Entonces yo diría que yo que más quisiera que tuviéramos una empresa robusta, sólida. Pero aquí tenemos en la economía siempre es un trade-off, Pedro. Si tú quieres armar tu casita, ampliarla, pues a veces tienes que sacrificarte y no irte Claro. al cine, no irte a un restaurante, porque a veces hay que hacer decisiones y tienes que valorar qué es lo que más aporta. Y yo creo que aquí, creo que la ciencia está muy clara en el sentido de que la Constitución es muy clara. La economía mexicana es un régimen de economía mixta contemplada en su artículo 25. Por tanto, pues yo creo más en eso. Yo creo que como equipo puedes funcionar mejor. Entonces yo creo más en un ambiente donde participe el gobierno, pero que también participen los privados. Okay. Yo no creo donde nada más uno domine o el otro. Yo creo que ambos son necesarios, pero debe de haber reglas claras donde ambos participen. Entonces yo digo, si hay áreas que de antemano el sector público por alguna cuestión estratégica quisiera tenerla, yo creo que no está mal, pero siempre y cuando no se cambien las reglas a mitad del juego, que Claro. eso haya quedado contemplado, los jugadores que quieran participar se les haya dicho eso. Entonces, en resumen, yo te diría que pues tenemos un gobierno que dada la pandemia, tiene pocos recursos, ha hecho una gran austeridad, pero no tenemos los recursos para seguir inyectando. Y lo que puede pasar es que estemos haciendo la teoría de la cobija, estemos descubriendo algunas cuestiones para cubrir otras partes del cuerpo, y eso creo que México no se puede dar el lujo. Necesitamos tener una estrategia clara donde deben de participar las empresas productivas del Estado, pero también las particulares, con reglas parejas y sobre todo pensando en las áreas de alto valor, yo creo, y pensar que la energía renovable es una de ellas y que vienen los autos eléctricos y que estamos en la revolución tecnológica y que la demanda de electricidad va a seguir y la de combustibles fósiles a pesar de que hay una descarbonización. Por tanto, necesitamos mejorar las tecnologías, necesitamos generar gasolinas que contaminen menos, pero para eso se requiere dinero, Pedro. Todo resume en dinero, 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 infraestructura, infraestructura, y esa es la parte que yo te diría que es, resumiría con lo siguiente. Se dio un cambio a la ley eléctrica que a todos nos preocupa. Ahora se da un cambio a la ley de hidrocarburos que a todo el mundo preocupa. Sí. Yo creo que más bien el gobierno debería
Creo que alguna vez yo te la platiqué. Yo creo más en un Pemex más pequeño, pero más robusto. Yo creo que es a veces importante pensar que un Pemex más pequeño no es malo. Entonces, que ¿por qué no saneamos y limpiamos los activos? Hacemos un Pemex bueno y un malo y hacemos una refundación. Ahora, sobre todo, las empresas a nivel global van a tener que dar servicios integrados. Creo Así que la es. descarbonización va a ser que ya no pensemos en la empresa que produce petróleo, la que refina gasolina, la que va a dar el gas natural, sino que ahora va a ser integral. Y puede Así ser es. que esas empresas integrales sean una gran oportunidad para que México pueda limpiar parte de esos activos y decir, pues mira, esta parte que nos debemos de deshacer, creo que es una buena idea que la haga otro. No tenemos ni el dinero, no tenemos la infraestructura, pero cuidemos esta que tiene el potencial o vamos a compartirla, quedemos con este pedazo, pero es preferible quedarte con un pedazo que tiene alto potencial que quedarte con algo que ya va en caída, porque tarde o temprano la descarbonización de la economía es irreversible, Pedro, y entonces yo creo que es una mala noticia en el sentido de que cuando tú vas con los inversionistas extranjeros y hasta los mismos nacionales, lo único que no gusta es que cada quien puede tener su opinión. Claro. Un mercado con mayor participación del Estado, menos mixta, pero lo que a nadie le gusta, y creo que ahí sí hay un consenso, es que cambiemos las reglas del juego a mitad del camino. Y creo que esa es la parte que sí es la que debemos de reflexionar, que hace que eso bajen las expectativas y que los agentes tengan menos incentivos a invertir, independientemente de que estés del lado público o del lado privado. Claro, sí, sin duda, creo que son temas muy importantes. El tema del Estado de Derecho, respetar el Estado de Derecho, sin duda creo que es muy importante. La descarbonización ya nos alcanzó, es un tema, no es un tema de moda. Yo creo que todas las grandes empresas petroleras incluso ya tienen planes de transición, ya están visualizando en la producción de hidrógeno, la producción de energías renovables. Están cambiando el modelo de negocio. No entiendo por qué Pemex no tendría que entrar en ese proceso. Creo que lo debería de tener un brazo renovable. Pemex debería de tener un brazo renovable. No lo veo. Dentro de las noticias de la semana, en Colombia anunciaron que incluso su diésel de fósil lo iban a combinar con biodiesel a un 12%. Entonces, creo que hay cambios en la manera de ver el consumo de la energía, de los combustibles. Y sí está, y la parte de la inversión, sin duda, el dar garantías y siempre es bueno, ya seas extranjero, seas mexicano, creo que sin duda que es parte de lo que se necesita. Y bueno, pues aquí dentro de las cosas que identificó el INCO con esta nueva ley, él ve una menor competencia económica en la cadena de valor de los petrolíferos, que daña el clima de inversión en el país, y eso, pues, ahora sí que eso es sin duda, viola la Constitución y los tratados internacionales, y hay riesgo para las finanzas públicas, bien como lo decías, tú preferías un PM más pequeño, pero más sólido, eh, y bueno, pues de alguna manera el tema todavía viene mucho por delante con el tema de la ley de hidrocarburos. Como te comentaba, todavía falta que pase en el Senado, pero sin duda que tiene más negativos que positivos, ¿no? Sí, yo creo que, como bien dices, pues esto que se tenga la prerrogativa de poder cancelar proyectos que ya tengan concesionados particulares, eso enrarece mucho el ambiente de negocios. Ahora, yo digo, el gobierno está para regular, sí, entonces regulen, o sea, pero otra vez, hay que tener un plan claro de lo que se quiere, pero no hacer estos cambios y estos vuelcos. Y yo diría que pues este desgaste no le conviene a nadie, porque el que tú te pases, ¿qué es lo que haces? Lo que va a ocurrir. Entonces todos dicen, bueno, ya hay un precedente que se tuvo con la parte de la ley eléctrica, Sí, ahora busquemos amparos. Sí, pero todo eso es que es un tiempo que México no se puede dar el lujo, porque a veces se nos olvida, porque a veces pensamos que el mundo se queda parado mientras nosotros nos peleamos, pero el mundo así sigue. es.
Y siguen avanzando los Sí, colombianos, los brasileños, los bolivianos ya, con su parte de litio, y el mundo se mueve. Y el problema es que si nosotros no nos movemos, la sorpresa que nos vamos a llevar es que hay inversiones muy fuertes en China para hacer baterías, para también hacer, tener el insumo de litio, tener algunas alianzas. Están invirtiendo en parques de renovables de manera muy agresiva, en Alemania también, hay una planta de Tesla que se va a poner ahí, es decir, la realidad no la puedes parar, Pedro, la realidad es que el mundo va a un ritmo y ese ritmo se llama la tecnología y la tecnología requiere de energía, pero así es. ahora gracias a las inversiones ESG, las Environment Social Government, ¿no? O sea, aquellas que quieren respetar el medio ambiente, la parte social y la de gobierno corporativo, demandan que sí quieren energía, pero también quieren que esa energía se produzca de manera limpia, que se respete los derechos de las comunidades, que también se respete la ley, que haya una buena rendición de cuentas, que no haya corrupción. Bueno, tenemos que movernos hacia allá. Es irreversible, es una tendencia que tenemos, porque si no, tarde o temprano, la realidad nos va a llegar y vamos a ver que de pronto nos vamos a quedar simplemente viendo que pasa pues el avance y la tecnología y el cambio en un sector tan dinámico, tan importante como el petrolero y el energético en general. Y México creo que no puede abstraerse de eso y tiene que estar en esa ola. Sí, Y es muy importante que por eso arreglemos los problemas y yo por eso, yo trato en estos casos sí ser muy propositivo, en esto sí creo que no hay peor lucha que la que no se hace y hay que seguir empujando porque creo que el sector lo vale y es un sector tan estratégico que vale la pena empujarlo, pero se requiere diálogo de ambas partes. Creo que ahí te voy a poner un ejemplo de que yo creo que sí se puede. claro. Tú Sí, habrás escuchado, Pedro, que había una diferencia tremenda por al outsourcing, pero ujú, se sí, sentaron las dos partes y dijeron, yo estoy dispuesto a ceder hasta en algo que me duele mucho a cambio de que pueda seguir operando el outsourcing. La pregunta es, ¿por qué no nos podemos sentar en la parte energética y decir, no nos gusta este modelo que hay, no nos gusta la reforma que se hizo en la administración pasada? Pues entonces ahora ya no hagamos, ya no quitemos pedazos, porque quitar pedazos nos hace que esa infraestructura quede como endeble. claro. ¿Queremos cambiarla? Perfecto, pero entonces hagamos un plan claro y digamos a dónde queremos llevar a la industria mexicana energética, a dónde la queremos ver, qué es lo que vamos a hacer. Vayamos con el sector privado, con el regulador, con los jugadores que son Pemex, CFE, y hagamos un plan donde nos vemos a México posicionado y hagamos todo para que funcione en ese terreno. Pero no podemos seguir peleándonos y no podemos seguir haciendo cambios marginales porque a la larga simplemente esos son topes que nosotros mismos estamos poniendo para encontrar un buen desarrollo en un sector clave como el energético. Sí, México va a terminar como una estadística por ahí en los indicadores del rezago, ¿no? Crecimiento rezago, pobreza alta, bueno, en fin, ahí, pues mi estimado Pablo, se nos acabó el tiempo, ya solamente para comentarte que la próxima semana, el lunes 19 de abril es el Día del Emprendedor y la próxima semana se va a dar a conocer el empleo, la inflación de la primera quincena y las ventas al menudeo. Pues ya un último comentario, mi estimado Pablo. Pues sí, noticias importantes. Yo creo que sobre todo las ventas al menudeo va a ser un factor clave para empezar a ver el momentum que trae la economía. Esperamos ya ver algunas cifras que empiecen a ver ya que si la gente está convencida que la economía ya se está abriendo, que se va a recuperar y tiene confianza, se debería de empezar ya a reflejar en los niveles de esta confianza que se tenga en el consumo. Y yo creo que pues esta parte que tú dices del emprendimiento a mí me parece clave. Es decir, hoy tras la pandemia, dicen que hay que regresar a la normalidad. No sé si regresamos a la normalidad, tampoco me gusta ese concepto de la nueva normalidad. Sí, Yo creo que hay que reinventarnos. Y esta crisis lo que nos ha dicho es que las pandemias va a ser algo regular en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la gente vive cada vez en más ciudades y la gente tiene mucha movilidad y convive con animales. Muchos de esos animales, tanto silvestres o domésticos, van a hacer que tarde o temprano están los factores de riesgo. Ahora, lo importante es que podamos aprender de esta experiencia y que veamos cómo reinventarnos. Y creo que el emprendimiento y la innovación es eso, cómo tratar de reinventarte.
Y creo que el primero que tiene esa gran oportunidad en esta semana del emprendimiento es como un sector como el mexicano se puede reinventar en la parte energética después de, pues yo creo algo históricamente que tú sabes que yo tuve la oportunidad de que en su momento, en mi época de estudiante, me dieran la presea Lázaro Cárdenas. Yo tengo ese orgullo de haber recibido, y si alguien siente el orgullo de un hecho como la expropiación petrolera con el general Lázaro Cárdenas, soy yo. Pero también creo que no podemos negar que no podemos seguir así, tenemos que hacer un cambio y que la realidad va cambiando y que ese momento podemos respetar ese origen de una empresa que tenía una filosofía social, reinventándola, reconstruyéndola, y creo que eso no está peleado, porque eso es la idea de un emprendimiento, mejorar algo que estaba ahí, una idea, un concepto, una filosofía, y yo soy optimista de que México lo podrá hacer. Muy bien. Pues mi estimado, muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Factor Energético Semanal. Y bueno, a nuestra audiencia los invitamos a visitar nuestro sitio www.factorenergético.mx y nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. Y bueno, pues la próxima semana estaremos en nuestra nueva emisión hablando de los temas del sector energético, la economía y la sustentabilidad. Muchas gracias. Te reitero mis felicitaciones y el mayor de los éxitos en esta nueva aventura. Y un saludo al Gracias. auditorio. Hasta luego, mi estimado Pablo. Gracias.